Muy bien, hoy es la última parte de este, llamémoslo así, episodio llamado Dios ha hablado. Fueron 5 mensajes en total. Todavía no terminamos la serie porque eres cristiano. Nos quedan con la de hoy 3 semanas más. Pero hoy terminamos esta gran parte de la serie que se llama Dios ha hablado. Y es importante que nosotros tengamos esa certeza, ¿no? De que Él ha hablado a la humanidad y eso debe implicar algo diferente en nuestras vidas, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, creemos diferentes cosas, tenemos creencias y nosotros los cristianos tenemos las nuestras. ¿Y por qué nosotros creemos en lo que creemos? Pues la respuesta es sencilla, nosotros creemos en lo que la Biblia dice. No todos los cristianos son así, de eso hablaremos después, pero lo correcto, lo que se supone que un cristiano hace es creer en lo que la Biblia dice, ¿sí? Creemos en lo que creemos porque la Biblia lo enseña. Eso significa que obviamente creemos en la Biblia, ¿cierto? Se supone que los cristianos creemos en la Biblia. Y eso es un poquito desafiante en la sociedad actual en la que vivimos porque vivimos en una sociedad relativista. Vivimos en una sociedad donde todos tienen su propia verdad. Entonces es muy común escuchar a una persona decir, esa es tu verdad, mi verdad es diferente. Y lo triste es que en la iglesia, aunque es normal que pase, porque si pues obviamente hay una persona que está apenas conociendo al Señor, es normal que tenga muchas dudas, que tenga muchas inquietudes. Pero lo que es triste es que haya personas que después de años en la iglesia todavía estén dudando acerca de la veracidad de la Biblia, todavía tengan sus reservas acerca de si la Biblia es o no un libro confiable. Muchas personas piensan fuera y dentro de la iglesia que la Biblia fue cambiada con el tiempo, de que este mensaje aquí escrito no ha sido el mismo siempre, sino que con el tiempo fue cambiado, etcétera. Y el punto es este, o sea, si eso es cierto, entonces no podemos confiar en la Biblia, ¿cierto? Si el mensaje de la Biblia ha sido cambiado con el tiempo, pues no podemos confiar en la Biblia. Y el punto es que si no podemos confiar en la Biblia, ¿en qué creemos? ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, realmente nuestra fe se va al piso, porque entonces vamos a creer en cosas es que lo que la gente dice, ¿sí? De hecho, cuando la gente tiene creencias, ¿en qué las basan? En suposiciones, en lo que se dijo en tal tradición, en creencias que pasaron generación tras generación, en lo que dijo fulano de tal, en lo que dijo el vecino allí, en fin, tantas cosas. Y son creencias, muchas de las creencias de este mundo, la gran mayoría, son cambiantes, son muy cambiantes. De hecho, esta sociedad actual en la que vivimos hoy en día cree cosas, pero hace 20 años era muy diferente. Hace 40 años pensaba muy diferente. ¿Cómo será esta sociedad dentro de 20 años? ¿En qué creerá? ¿Qué pensará? ¿Qué promoverá? No sabemos porque es una sociedad cambiante. Y el punto es este, no sé ustedes, pero yo no puedo poner mi vida, ni la vida de mi familia, ni de las personas que amo, en manos de una sociedad que cambia de opinión a toda hora. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Entonces yo prefiero poner mi vida en las manos de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos la opinión de Dios que ha sido la misma siempre. Una opinión estable, una opinión firme, una verdad que permanece para siempre. Yo prefiero confiar en eso. Saber que hace 500 años la gente confía en eso. Que hace 700 años, que hace 1000 años, que hace 1500 años, la gente confía en eso. Yo prefiero hacer eso, ¿sí? En vez de confiar en algo que de pronto de aquí a 20 años ya cambió o incluso se volvió totalmente opuesto. Entonces quiero partir hoy por decirles, hermanos, que nosotros podemos confiar plenamente en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene dos características y yo quiero que tú las conozcas hoy si no las sabías.
Número uno, la Biblia es inerrante. Y número dos, es infalible. ¿Bien? ¿Qué significan esos términos? Cuando hablamos de que la Biblia es inerrante, decimos que todo lo que afirma la Biblia es verdad. ¿Sí? En estas últimas 5 semanas hemos hablado de que Dios ha hablado. Y Dios habló por medio de visiones, lo hemos visto, por medio de sueños, por medio de profetas, dejó escrito sus mandamientos en unas tablas de piedra. Él habló de muchas maneras en la antigüedad y sobre todo siempre habló a sus siervos los profetas. Y estos hombres profetas transmitieron el mensaje de Dios al pueblo de Dios y lo hicieron en forma oral, pero también en forma escrita. Y ese mensaje escrito es lo que nosotros tenemos aquí llamado Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces nosotros creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Pero no solo creemos eso, sino que también el Nuevo Testamento es igualmente palabra de Dios. O es decir, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Ha tenido diferentes autores humanos, pero siempre ha sido inspirada por Dios. Y cuando decimos que es inerrante, decimos que todo lo que afirma es verdad. Es decir, las doctrinas, las enseñanzas morales, las historias aquí narradas son verdaderas. No hay historias inventadas, no hay personajes ficticios. Todo lo que dice aquí sucedió o va a suceder. ¿Bien? No es un libro de historia, no es un libro de ciencia. No podemos esperar que aquí nos hablen términos científicos como los conocemos hoy en día, porque los términos científicos que hoy en día los seres humanos usamos son relativamente nuevos. Este libro es antiguo. Por ejemplo, este libro no va a decir que la Tierra le da vueltas al Sol. No, dice que el Sol se pone, ¿sí? El Sol sale en la mañana y se esconde en la noche, ¿sí? Es un lenguaje común, no es un lenguaje científico, pero no significa que sea falso. ¿Te das cuenta? Lo que dice es verdad. Incluso Jesús mismo estuvo de acuerdo con las Escrituras. Cuando él habló acerca del divorcio, le preguntaron acerca del divorcio, si era lícito para el hombre volver a casarse y todas estas cosas. Él dice, recuerden que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice, ¿qué dice Moisés? Dios creó al hombre y a la mujer. O sea, él le está dando validez, él está aprobando la información que escribió Moisés en el Génesis. ¿Y es cuál? Que Dios creó al hombre y a la mujer. Por lo tanto, Dios no creó simios. ¿Sí? Dios no creó una partícula molecular para que evolucionara durante millones de años. No. Dios creó al hombre y a la mujer. Y creemos que eso es verdad. Entonces, si yo creo que eso es verdad, no puedo creer en la evolución. Es tan sencillo como eso. O si creo en la evolución, tengo que terminar concluyendo que la Biblia es falsa. Pero no puedo mantener ambas. Yo no puedo decir que la Biblia es palabra de Dios y a la vez decir que venimos del mono, ¿sí? Que somos un producto de un proceso evolutivo. Entonces Jesús mismo dijo, Dios creó al hombre y a la mujer. Él mismo reconoció la veracidad de las Escrituras. Proverbios 35 dice lo siguiente: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Amén. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Entonces la Biblia es inerrante, es decir, es verdadera. No tiene errores en su información, en sus escritos originales. Ustedes saben que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en griego y en arameo. De ahí para adelante se ha traducido en muchos idiomas, en muchas versiones diferentes, y por supuesto ahí sí que va a haber diferencias, porque cuando hablamos de los procesos de traducción, ya
en la traducción una palabra de un idioma traducida al otro, muy seguramente puede perder toda su riqueza o todo su valor. Por eso es bueno que nosotros tengamos diferentes traducciones en español, para enriquecernos lo que más se pueda de la profundidad de los lenguajes originales. Pero eso en ningún momento significa que se haya cambiado el mensaje. Bien, el mensaje es verdadero y se ha mantenido durante todos los tiempos desde que se escribió. En segundo lugar, hemos dicho que la Biblia es infalible. ¿Qué significa que sea infalible? Que no falla en su propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Salvar almas, transformar vidas. Y en ese sentido la Biblia es completamente confiable. La Biblia no es un libro de información, es un libro de transformación. ¿Y qué mejor ejemplo les podría yo dar que el de mi propia vida? Yo llevo 23 años aproximadamente siendo cristiano. Cuando me entregué a Dios a los 17 años, mi vida estaba hecha un caos. Y durante todos estos 23 años, mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo. Yo no sería la persona que soy hoy. No sé si incluso estaría muerta, me habría metido en quién sabe qué problemas, o estaría en la cárcel. No sé qué sería de mí. Pero yo les puedo decir, conociéndome como me conozco ahora, que mi vida sería un caos terrible, terrible, si el Señor no hubiera venido a salvarme. Pero Él no me salvó porque decidí cambiar de religión y empezar a practicar ciertas cosas que esta religión me enseñaba. Yo no fui transformado porque conocí a un hombre iluminado que me cambió la vida, ¿no? Yo he estado en muchas iglesias donde se predica cosas que nada tienen que ver con la Biblia y se predican cosas que le suben la emoción a la gente y todo eso, como he estado también en iglesias donde se predica la Biblia. En esta iglesia procuramos ser ese tipo de iglesia que predique realmente la Biblia. Y tengo un pastor que es mi padre y él me discipula, pero no es por él, ni por ninguna otra cosa que yo he sido transformado. Es por esto. Es por lo que está aquí escrito que yo he sido transformado, ¿sí? Por el poder de Dios mediante lo que está aquí escrito. Si este libro no hubiera existido nunca, yo no sé qué tipo de cristiano sería, la verdad. Y me va a seguir transformando. Y yo creo que en la medida que tú conozcas más la Biblia, tu vida va a ser transformada, porque ese fue el propósito. Para eso fue enviada. Esa es la misión de la Biblia. La misión de la Biblia es transformarte. ¿Quieres ser transformado y no has sido transformado en muchas áreas de tu vida? Entonces aquí está la herramienta que Dios diseñó. En Isaías 55, del 10 al 11, Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos, eso es lógico. Pero mira la comparación que hace Dios en el versículo 11. Lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Cada vez que tú lees la Biblia, Dios va a cumplir un propósito ahí, cuando tú haces eso. Entonces la Biblia está diseñada para transformarnos. ¿Por qué? Porque nos revela quién es Dios y quiénes somos nosotros. La Biblia nos revela la naturaleza de Dios y la nuestra. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios es perfecto? Sí. ¿Seguro? Sí. Si crees que Dios es perfecto, entonces Él no miente. Porque si Él mintiera, entonces no sería perfecto. ¿Cierto? Ahora, ¿tú crees que Él es todopoderoso? Si tú crees que Él es todopoderoso, entonces Él tiene poder para preservar el mensaje de esta Biblia. Si tú crees que la Biblia fue cambiada, si tú crees que la Biblia, el mensaje de la Biblia fue cambiado al pasar de los siglos, entonces estás creyendo que Dios no tuvo el poder de preservar el mensaje. Y Dios está por allá rascándose la cabeza. Estos chinos me cambiaron el mensaje. Ya esa Biblia no es confiable. ¿Qué hacemos? Eso es lo que estarías diciendo.
Pero si tú crees que Dios es todopoderoso y es perfecto, entonces Él tiene el poder de preservar la pureza del mensaje. Amén. Creemos en eso. Entonces yo te pido que escuches con mucha atención de ahora en adelante la Biblia. Si de pronto no habías pensado en estas cosas, cada vez que escuchas la Biblia estás escuchando a Dios. Estás escuchando la voluntad de Dios y estás conociendo a Dios y te estás conociendo a ti mismo. Quiero leer rápidamente. Hoy vamos a estar leyendo mucha Biblia, entonces les pido que estén súper atentos a la pantalla, tomando nota de los pasajes para que los revisen en casa si eso quieren. Pero vamos a estar leyendo bastante Biblia, dentro de eso un gran poema que escribió Moisés antes de morir. Y obviamente ese poema fue inspirado por Dios. Mira lo que él empieza a decir aquí acerca de Dios y acerca de Israel. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés no iba a entrar porque él falló y Dios le dijo, tú no vas a entrar. Y antes de que él muriera, él escribe este poema y dice en los versículos 4 al 7, vamos a leer solo unos versículos, pero el 4 al 7 dice, Él es la roca, refiriéndose a Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Mira lo que dice de Dios, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Y acá empieza a hablar del pueblo, dice, pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él. Cuando actúan con tanta perversión, ¿son realmente sus hijos? Son una generación engañosa y torcida. ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. ¿Qué está sucediendo en este poema? Este poema es un poema o una canción, pero también es una profecía. Moisés era un profeta de Dios. Y él, inspirado por Dios, escribió este poema, lo dejó escrito para las futuras generaciones. Porque Dios dijo, ¿sabes qué va a pasar? Estos van a poseer la tierra prometida como se los prometí. ¿Sí? Y ellos van a prosperar. Y cuando prosperen, se van a olvidar de mí. ¿Tú te imaginas el dolor que pudo haber eso producido en el corazón de Moisés? Se los aguantó 40 años en el desierto. Y tuvo que lidiar con ellos día tras día durante 40 años. Y por fin van a llegar a la tierra prometida y él no puede entrar. Y dice, bueno, por lo menos la segunda generación entra. Y Dios va y le dice, allá van a prosperar y cuando prosperen se olviden de mí. Entonces él escribe este poema inspirado por Dios nuevamente. Y en este poema básicamente Dios está profetizando, Dios está advirtiendo para que las nuevas generaciones, los que tengan acceso a esa escritura, digan, oiga, Dios dijo esto, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, Dios nos está advirtiendo, ¿sí? Y les está dando también un consejo. Hablen con sus padres, hablen con sus abuelos, hablen con los ancianos, pregúntenles qué hizo Dios con ustedes, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que ellos no se aparten de Dios, no se olviden de Dios. Entonces es una advertencia. Dios le advirtió a Israel sobre su futura infidelidad y los llamó a recordar los testimonios pasados. Pero ¿qué hizo Israel? Prosperó y se olvidó de su creador. El versículo 15 dice, pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su creador. Rechazaron la protección del Dios que los había salvado. ¿Qué pasaría si tú prosperaras tanto como quieres? ¿Qué pasaría si tú pudieras tener todo lo que anhelas? Si Dios te permitiera tener eso. Lo más fácil es decir, no, yo no lo haría, yo no lo haría, yo no lo haría. Pero ¿qué tan fiel estás siendo ahorita? ¿Estás siendo todo lo fiel y obediente que puedes a Dios? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que tapado en plata vas a ser más fiel?
Dios quiere prosperarte. Yo quiero decirte eso. Dios te quiere prosperar en maneras que probablemente tú ni te imaginas. Pero lo que quiere es que tú seas un instrumento de bendición, no que prosperes para olvidarte de Dios. Entonces yo le dije al Señor una vez, Señor, no me prosperes si es para olvidarme de ti. Prepárame para prosperar, le dije. Prepárame para prosperar. Enséñale a mi corazón a amarte. Enséñale a mi corazón a obedecerte para que cuando llegue el día y esté listo, yo sea un instrumento de bendición. ¿Amén? Ahí voy. Ahí voy. Y busco, mis ansias no son por tener más. Mis ansias es por tener un corazón más obediente. ¿Dónde están tus ansias? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Esa respuesta que te dé tu corazón te va a decir si estás listo o no. Si tú lo que estás buscando es prosperidad, no estás listo. Eso le pasó a Israel. Se olvidó de Dios. Y pues obviamente a olvidarse de Dios, ¿qué se vuelve uno? Idólatra. Uno se vuelve un idólatra cuando se olvida de Dios, inevitablemente. Ay, pero ¿cómo así si yo no adoro estatuas? Podrás decir, es que no, la idolatría no es solo adorar estatuas, imágenes, lo que sea. Es poner cualquier cosa por encima de Dios. Es basar tu identidad en cualquier cosa que no sea Dios. Y más a fondo, ¿sabes qué es la idolatría? Adorar demonios. En cualquiera que sea la forma. Es adorar demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Deuteronomio ahí en el 32, versículos 16, 17 dice, lo provocó a celos. ¿Quién a quién? Israel a Dios. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Y mire lo que dice, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios. La gente piensa que son dioses, pero no son dioses, son demonios. A dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. ¿Cuáles son los dioses de hoy? ¿Cuáles son los dioses de hoy en día? El culto al cuerpo, a la imagen, a la fama, el dinero, el sexo, el poder, el título, el nombre, es que yo soy más que tú, en fin, tantas cosas. Y cuando nos enfocamos en esas cosas nos olvidamos de Dios y ahí estamos realmente complaciendo al diablo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y qué hace Dios con los que se olvidan de Él? Pues Dios se olvida de ellos también. Dios se aleja de ellos. Recuerdan que lo hemos visto en esta serie, ¿no? Después de tanto rechazar a Dios, ¿qué hace Dios? Anuncia juicio. Los versículos 18 al 20 dicen, descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan. Uy, a mí eso me pone a temblar. Los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Y eso fue lo que, o sea, imagínense, ni siquiera habían entrado a la tierra prometida. Pero Dios ya estaba dejando esa advertencia por escrito. Mejor dicho, ahí sí, cuál hermanos Gasca, después no digas que no te avisamos. ¿Sí? Lo dejó por escrito. ¿Y el juicio se cumplió o no se cumplió? A la larga se cumplió. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron los israelitas? Se olvidaron de Dios, entonces dejaron de acudir a la ley. Y al dejar de acudir a la ley, ¿qué pasó? Dejaron de leer esto. Y al dejar de leer esto, ¿qué pasó? Pues se les olvidó que tenían esa advertencia. Y al no tener esa advertencia, pues no procuraron obedecer. Se desviaron y llegó el juicio. Y entonces los reinos de Judá e Israel desaparecieron. El reino de Israel desapareció a mano de los asirios y el reino de Judá desapareció a mano de los babilonios. Y nunca más volvieron a ser un reino. Hasta el día de hoy. Nunca más.
Dios dijo ahí, ya veremos cómo terminan. De esa manera Dios demuestra que solo Él es Dios y que ningún otro puede salvar. Mira lo que dicen los versículos 36 al 39. Sin duda el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos. Cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo ni libre, y luego preguntará, atentos, ¿dónde están sus dioses? Esas rocas a las que acudieron para refugiarse. ¿Dónde están ahora los dioses que comían la gordura de sus sacrificios y bebían el vino de sus ofrendas? Que se levanten esos dioses y los ayuden. Que ellos les den refugio. Miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida, yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Es como si Dios dijera hoy, ¿y dónde está tu dinero? O sea, entonces tú abandonas a Dios por dinero, abandonas a Dios por sexo, abandonas a Dios por fama, abandonas a Dios por logros personales, por esto otro. Dios empieza a decir, está bien, vete, ya veremos cómo terminas. No sé, en un año, en 6 meses, en 10 años, solo Dios lo sabe. Pero llega el momento del juicio y Dios va a decir, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde están tus dioses? Que te salven ellos. Que te salve el dinero que estabas buscando cuando, ¡pum!, estás justo en la ruina. Que te salve tu apariencia, que te salven tus likes, que te salve esto, que te salve esto, que te salve eso, que te salven tus títulos. Cuando de repente pierdes el trabajo y duras años buscando y te llaman reciclador porque estás lleno de cartones, ¿sí? Todas tus maestrías, tus doctorados, y vas a todo lado a decir, es que yo soy esto, y te cierran las puertas porque Dios no lo permite. Dios está diciéndote ahí, ¿dónde están tus dioses? Que te salven ellos. Yo no quiero llegar ahí, porque en cierta forma yo ya estuve ahí. Nadie puede ser librado de su mano poderosa. Si Él ejecuta juicio, ¿cómo escapas de Dios? En cambio, si estás con Dios, ¿quién puede estar en tu contra? O sea, como dice el meme, el del negrito, ¿sí? O sea, hay que ser inteligentes, hermanos. Ahora, en la historia de Israel, como les dije, fueron los asirios y los babilonios los que borraron con el reino. Dios los usó a ellos como instrumentos. No recuerdo el nombre del rey asirio, pero el rey babilonio era Nabucodonosor. Fueron instrumentos de Dios para ejecutar juicio. Pero estos hombres eran malos, ¿sí? Y Dios es justo. Entonces a ellos también les iba a llegar su hora. Dios también anunció por medio de ese poema de Moisés, tantos años atrás, juicio a los enemigos de Israel, que son sus enemigos. Y Él se mantiene firme en que aún así les volverá a mostrar misericordia, porque son su pueblo escogido. Bien. En los versículos 40 al 43 dice así el Señor: ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre. En otras palabras, está prometiendo aquí, está haciendo un juramento, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Uy, qué palabras tan crudas. Y en el 43 dice, regocíjense naciones con su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? En el contexto de ese entonces, Israel. Regocíjense naciones con Israel, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Y lo cumplió, porque cuando Babilonia empezó a extenderse, no solo acabó con Israel, acabó con los asirios también.
Entonces el juicio sobre Asiria vino también por mano de Babilonia. Pero ¿y qué pasó con Babilonia? Ustedes saben que Nabucodonosor se enloqueció, ¿cierto? Sí. Ya vimos eso en los mensajes pasados. Recuperó la cordura cuando reconoció que Dios era el Señor, retomó su reino, tuvo gloria, etc. Y la Biblia no nos dice qué más pasó con él. Pero tiempo después, uno de sus descendientes, que lo sucedió en el trono, llamado Belsasar, un día le dio por hacer una fiesta e invitó a muchas personas, nobles, de no sé cuántos lugares. Y los invitó para hacer una fiesta y se le ocurrió mandar traer las copas que Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén y las tenían guardadas. A él se le ocurrió mandarlas sacar y se pusieron a tomar en esas copas. Y en plena fiesta, con sus nobles, sus esposas, sus concubinas, se pusieron a tomar y a cantar canciones de adoración a sus dioses. En ese momento, él ve una mano, ¿sí? ¿Ustedes vieron los Locos Adams alguna vez? Esa manito que andaba así por ahí. Así es como me la imagino yo, o sea, obviamente no caminando por ahí así, pero él vio una mano que se acercó a una pared y empezó a escribir un mensaje. Yo imagino que este tipo dijo, uy, ¿qué le metieron a ese vino? ¿Sí? Y se quedó así, dice la Biblia que le empezaron a temblar las piernas al ver eso, porque dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Y se acerca a ver la pared y lo que queda escrito en la pared por esa mano, la mano ya no está. Él dice, ¿y esto qué significa? Y llama a las personas, a los adivinos y todo eso, a que le digan qué significa eso, lo que está escrito ahí. Todos lo ven y dicen, no entendemos lo que significa, pero todos ven que está escrito ahí. Como ya había sucedido con el rey Nabucodonosor, entonces la mamá de este hombre le dice, hay un hombre que de pronto puede llegar a saber quién es. Manda a llamar a Daniel, el profeta. Y Daniel llega y recibe las instrucciones y él les dice, mire, si usted me descifra esto, yo lo voy a honrar y no sé qué. Y él le dice, ¿sabe qué? Guárdese eso para usted. El mensaje es este. Y en Daniel capítulo 5, los versículos 18 al 31, Daniel dice lo siguiente a Belsasar. El Dios Altísimo le dio el reino, grandeza, poder y honor a su padre, el rey Nabucodonosor. Por ese poder que recibió, todas las naciones, pueblos y lenguas lo temían y respetaban. Nabucodonosor decía a quién mataba o a quién dejaba vivir. Si él quería que alguien fuera importante, lo hacía importante. Si quería que alguien fuera despreciable, lo hacía despreciable. Pero Nabucodonosor se llenó de orgullo y terquedad. Entonces se le quitó el poder que tenía como rey y se acabó toda su gloria. Lo llevaron lejos de la gente y se volvió como un animal. Vivía entre las bestias salvajes, comía pasto como el ganado y el rocío mojaba su cuerpo, hasta que por fin reconoció que solo el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién gobierna los países. Ahora, Belsasar, usted es hijo de Nabucodonosor y es igual que él. Sabe todo lo que le sucedió a él, pero ¿qué? No se ha portado con humildad. Todo lo contrario. Se ha rebelado contra el Señor del cielo. Usted mandó traer las copas de oro y plata que son del templo y luego con sus invitados y sus esposas y sus concubinas bebió allí. Además adoró a dioses de plata y oro, bronce y hierro, madera y piedra. Esos son solo ídolos falsos que no pueden ver, ni oír, ni pensar. Pero usted no dio honra al Dios verdadero que tiene poder y controla su vida y todo lo que usted hace. Y atentos al 24. Por eso Él sacó su mano. ¿Quién? Dios. Wow. Es el segundo y último
evento en el que la Biblia registra que Dios haya escrito algo. ¿Cuál fue el primero? Los 10 mandamientos en las tablas de la ley. Este es el segundo y el último, donde dice que Dios mismo escribe algo. O sea, esa mano que apareció era Dios escribiendo. Dice, por eso Él sacó su mano y escribió en la pared. Y estas son las palabras que están escritas. Mene, mene, tekel, parsin. Esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días y le ha puesto fin a tu reino. Tekel, Dios ha puesto tu reino en la balanza y no ha pesado lo suficiente. Parsin, tu reino ha sido dividido y ahora le pertenece a los medos y a los persas. De inmediato Belsasar, yo me lo imagino como mirando a ver cómo sirve de pararrayos lo que va a hacer. Dice, de inmediato Belsasar ordenó que le dieran a Daniel lo que le había prometido, lo vistieron de púrpura, le pusieron collar de oro en el cuello y lo nombraron el tercer hombre más importante del reino. Pero esa misma noche, versículo 30, mataron a Belsasar, rey de los caldeos. Darío de Media tenía 62 años cuando se apoderó del reino. Esa escritura en la pared era un juicio inminente de Dios. Y esa misma noche cayó Babilonia. Se estaba cumpliendo lo que Moisés escribió en su poema cientos de años atrás. ¿Ves? Y después del reino medo-persa vinieron otros, ya hablamos de eso, después vino el imperio griego, después vino el imperio romano. Israel tuvo historias ahí, en medio de todos estos reinos, pudieron regresar a su tierra, reconstruyeron Israel en periodos donde esas generaciones se arrepintieron, reconstruyeron el templo, pero nunca fue un arrepentimiento total del pueblo, nunca. Israel como nación nunca se arrepintió del todo. Y durante todos esos años, pues siguieron siendo cautivos a la larga. De esa manera Dios demostró que ni siquiera su pueblo escogido puede vivir sin Él. ¿Escuchas lo que estoy diciendo? Hermanos, es que ellos no eran los buenos. El bueno es Dios. Y en el momento en que cualquiera se separa de Dios, se corrompe. Así de sencillo. Todas nuestras corrupciones, hermanos, son solo evidencia de eso, de que hemos estado lejos de Dios. Y después de todo este drama, Dios toma una decisión, y es dejar de hablar. Y durante 500 años, Dios guarda completo silencio. No volvió a haber profetas en la tierra durante 500 años. Ahí es cuando viene el imperio griego, el romano. Y después de esos 500 años, Dios decide volver a hablar. ¿Bien? Pero cuando decide volver a hablar, también decide algo más, y es empezar a buscarnos. ¿A quiénes? A nosotros. Es decir, ya no solo a su pueblo Israel, sino también a los gentiles. Gentiles, según la Biblia, significa pueblo no elegido, pueblo no judío. Por lo tanto, es un pueblo despreciado por Dios. ¿Sí? Los gentiles son despreciados por Dios. Pero cuando Dios decide volver a hablar, ahí decide empezar a buscar a los gentiles. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Pues Moisés lo profetizó en su poema. Imagínense. 1000 y pico de años antes. En el versículo 21, ahí en Deuteronomio 32, dice Moisés lo siguiente. Ellos, refiriéndose a Israel, es Dios hablando ahí por medio de ese poema. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo, atentos,
Ahora yo despertaré sus celos. ¿Con qué? Con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Uf. Entonces Dios decide volver a hablar, pero esta vez decide hacerlo en carne y hueso. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de ¿quiénes? De los profetas, que es todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús vino a hablar. No solo hablar con sus palabras, que por supuesto sus palabras son valiosísimas para nosotros. Pero no solo vino a hablar con sus palabras, sino con sus obras, con sus acciones y con su carácter. Toda esa suma es lo que el autor de Hebreos acaba de decir. Él es la imagen perfecta de Dios. En otras palabras, ustedes idólatras, es como si Dios estuviera diciéndonos eso a los seres humanos, que siempre quieren tener la necesidad de adorar algo que puedan ver. ¿Quieren ver algo? Lo van a ver. ¿Sí? Pero no solo eso, a los que lo pudieron ver con los ojos, sino los que venimos después de ellos. ¿Quieren ver algo? Lo van a ver. Van a ver sus obras. Van a ver su carácter. Van a ver sus palabras. Crean en Él, porque Él es la imagen perfecta de Dios. Nadie me puede representar con imágenes. Yo puedo hacer mi propia imagen. Y Jesús se encarnó. ¿Sí? En hombre. Y Jesús mismo dijo que las palabras de Dios eran verdad, ¿cierto? Y que solo su palabra nos puede limpiar. Los versículos Juan 17, en los versículos 14 al 19, Jesús orando al Padre dijo lo siguiente: yo les he dado tu palabra. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo de la palabra de Dios? Dice, yo les he dado tu palabra. Jesús vino a hablar. Y él dijo, yo no he venido a hablar por mi cuenta, sino he hablado todo lo que el Padre habla. Entonces por eso él aquí está orando diciendo, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado. A los discípulos de Cristo. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y por eso en el 17 pide esto: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Él está diciendo, tu palabra es inerrante, tu palabra es infalible. En el 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico, atento, para que ellos también sean santificados. ¿En qué? En la verdad. Para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Dios mismo, Jesús mismo declaró que la palabra del Señor es infalible. En Mateo 5:18 dice, les digo la verdad, y ustedes saben que Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le ordenaba decir era lo que Él decía. Todo lo que Él enseñó venía del Padre mismo. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿El sueño de Nabucodonosor se cumplió? ¿Se está cumpliendo?
¿Le queda por cumplirse? Sí, se va a cumplir. Y no solo el sueño de Nabucodonosor, todo lo que está aquí escrito. Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra no van a desaparecer hasta que todo lo que está aquí escrito se cumpla. Y Jesús fue el que lo dijo. O sea, esta palabra es veraz, es verdadera, es digna de confianza, es infalible, es perfecta. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y todo eso conforme a las Escrituras, porque eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y Jesús, después de resucitar, ascendió a los cielos. Y cuando ascendió a los cielos, nos dejó al Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Qué plan más maravilloso. No nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Nos dejó al Espíritu Santo. Y con el descenso del Espíritu Santo a la tierra, y cuando digo a la tierra no me refiero a que esté en todos los seres humanos, sino solo los que creen en Cristo, ¿cierto? Si tú crees en el Señor genuinamente, el Espíritu Santo está en ti. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre los primeros creyentes, inicia la era de la iglesia, que en ese entonces era conformada solo por judíos, ¿cierto? Y eso fue así, fue solo conformada por judíos hasta un día. El día en que un diácono de la iglesia de Jerusalén, llamado Esteban, fue asesinado por predicar la palabra de Dios. Apedreado hasta la muerte. Cuando lo apedrearon, lo hicieron delante de un fariseo que se quedó mirando y aprobó lo que estaba sucediendo ahí, ese asesinato. Y ese fariseo se llamaba Saulo. Saulo. Debido a ese asesinato, se inició una persecución fuertísima en contra de los cristianos, tan fuerte que la gran mayoría se fueron de Jerusalén huyendo a otras ciudades y regiones. Y este Saulo se fue a perseguirlos y los hizo meter en cárceles, los hizo torturar para que negaran su fe. Hizo una persecución muy fea en contra de los primeros creyentes. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ellos no huyeron, ellos se quedaron en Jerusalén. Y tiempo después, un día, el apóstol Pedro tuvo una visión. No voy a dar detalles de cómo fue esa visión, pero en esa visión Dios le enseñó algo, y era parte de su plan. Y era que Dios iba a purificar a gentiles insensatos y que él, Pedro, no debía oponerse. ¿Por qué? Porque el judío era tan celoso de ser judío, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, que el hecho de que Dios dijera, ahora ustedes no son mi pueblo escogido, sino todo aquel que crea en mi Hijo, sea judío o no, eso para un judío era un cachetadón histórico, cultural y religioso. ¿Sí? Entonces Dios, ¿a quién le revela primero eso? Al líder principal de la iglesia, a Pedro, por medio de una visión. Y él le dice, lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro, por medio de esa visión. Y le da unas instrucciones. Suceden varias cosas y entonces Pedro después a los demás cristianos de la iglesia en Jerusalén les cuenta lo siguiente. En Hechos 11, del 11 al 18 dice, aquí ya está hablando Pedro y dice, justo en ese momento, atentos a lo que sucede, 3 hombres, justo en ese momento cuando después de que ve la visión en la casa, dice, vienen unas personas por ti, Dios le dice, ve con ellos y no te preocupes por nada, porque los que vienen son gentiles y ellos con los gentiles son así, ¿sí? Pero Dios le está diciendo, ve con ellos. Y entonces él aquí está narrando eso. Justo en ese momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea, territorio gentil,
llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos, un hombre romano que se llamaba Cornelio. Versículo 13. Él, este romano, gentil, Cornelio, nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los gentiles, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, los demás cristianos de la iglesia de Jerusalén, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Se estaba cumpliendo lo profetizado por Moisés. Dios empezó a hacer su plan, a salvar gentiles. Tiempo después, Saulo, el fariseo, tuvo un encuentro con Jesús resucitado y se convierte al cristianismo, se convierte en discípulo de Jesús. Deja de perseguir a la iglesia y empieza a predicar acerca de Cristo a los judíos. Y muchos de esos judíos se endurecieron y no quisieron creer en el evangelio que él estaba predicando, entonces él decidió ir a predicarle a los gentiles también. Y algunos de los judíos creyentes que se fueron de Jerusalén en la persecución tras la muerte de Esteban, fueron a otras ciudades. Muchos de ellos empezaron en esas ciudades a hablarle de Jesús a los judíos, pero algunos, motivados por el Espíritu Santo, empezaron a hablarle de Jesús también a los gentiles. Y muchos gentiles empezaron a creer en Jesús, sobre todo en una ciudad llamada Antioquía. No Antioquia, ¿sí? En Antioquía. Y allí se plantó la primera iglesia de gentiles. En Jerusalén se enteraron de eso. Oiga, que en Antioquía unos cristianos que huyeron tras la muerte de Esteban empezaron a hablar de Jesús y empezaron a creer gentiles y ahora hay una iglesia allá. En Hechos 11 del 22 al 26 dice: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Versículo 25, mira esto. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, el que había probado la muerte de Esteban, que ya en este momento era cristiano. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Y atentos, fue en Antioquía. Perdón, es que esto me conmueve mucho. Fue allí donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Es un orgullo ser llamado así, hermanos. No es algo de que avergonzarse. ¡Qué orgullo! Y lo más tremendo es que los que se ganaron este título por primera vez fueron los gentiles. ¿Sí? Es un honor. Nosotros no nos merecemos esto.
qué eres cristiano? Se llama esta serie. Qué honor que por mi estilo de vida a mí me digan cristiano porque ven que me la paso queriendo ser como Cristo. Es que en otras palabras es eso. Lo que pasa es que ese título se ha distorsionado tanto que ahora le llaman cristiano a cualquiera que va a una iglesia. Y habla como cualquier persona y hace mal y es deshonesto y hace esto y lo otro. No, el título originalmente lo que implica es que con ver a esa persona lo que veo es que está siguiendo a Cristo porque piensa en Cristo, imita a Cristo, habla de Cristo, estudia a Cristo, ora a Cristo. Eso, cristiano. ¿Sí? Si yo viera a un tipo con una barbita y vestido con pantalones anchos y saludando a las chicas, princesa y todo eso, yo diría que es un malhumano. ¿Sí? Porque está intentando seguir a Maluma, imitarlo. O sea, se le tiene que ver. Ser cristiano es mucho más que ir a una iglesia, hermanos. Ser cristiano es realmente seguir a Cristo. Buscar parecernos a Cristo. Y allí fueron ellos los que primero se ganaron ese nombre. Entonces, hermanos, voy cerrando. Mientras que en el Antiguo Testamento tenemos escrito el testimonio de los profetas, ¿cierto? En el Antiguo Testamento tenemos el testimonio de los profetas. Los apóstoles, estos que acabo de mencionar en todo este breve relato, ellos se encargaron de enseñar lo que habían aprendido de Jesús. Y muchas de sus enseñanzas ellos las plasmaron en cartas que enviaron a iglesias. Esas cartas, algunas de esas cartas, más los evangelios, más el libro de Hechos de los Apóstoles escrito por Lucas, más el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, son lo que conforman el Nuevo Testamento. Bien. En otras palabras, Dios inspiró a los profetas para escribir el Antiguo Testamento e inspiró a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Dios inspiró todas estas escrituras. Y en Efesios 2:20 dice lo siguiente: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido, ¿cierto? Pero está construido ¿sobre qué? Sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Ves? En ese edificio Jesucristo es la piedra angular. Aquí está la base. ¿Te das cuenta lo incoherente que es un cristiano que no lee esto? Es re incoherente, porque esta es la base sobre la cual la iglesia es edificada. Dios ha hablado y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere, y está aquí. Amén. Tú verás si confías más en lo que está de moda hoy en día. Tú verás si confías más en ChatGPT, en lo que sea que hoy en día la gente quiera poner su confianza para sentir que ahí tiene luz, consejo, compañía, etc. O si confías en el fundamento de los profetas y los apóstoles que Dios nos dio. Porque mira lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Y lo dice de su Biblia, de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Amén.
La Biblia, iglesia, es la única regla infalible de fe y conducta para todos nosotros, los cristianos. Por eso somos cristianos, porque vivimos basados en este libro. Vivir conforme a la Biblia es vivir bajo la autoridad del Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, es hora ya de abrazar esta verdad y permitir que transforme nuestras vidas, porque para eso nos fue enviada. Amén.